Moisés era un hombre que tenía debilidades. Moisés no estaba dispuesto a ser el líder que Dios lo mandó a ser. Sin embargo, él no se alejó de Dios, porque a pesar de sus problemas, a pesar de sus debilidades como persona, él no descuidaba el lugar secreto. Él seguía orando. Él subía al monte Sinaí. Él subía al monte de Oreb. Él subió a muchos montes para estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés entendió que había algo distinto en Dios, que a diferencia de todas las personas, Dios era distinto y que Él podía cambiar a Moisés, que Dios podía vencer la ira de Moisés, que Dios podía terminar con el carácter airoso de Moisés. Y este hombre empezó, como muchas veces lo narra la palabra, a estar en el secreto, a orar, a tal grado que el pueblo de Israel, al ver la gloria de Dios, decía: no, sube tú, Moisés, en lugar de nosotros, porque nos da miedo. ¿Y por qué les daba miedo? Porque el pueblo de Israel sabía que no vivían en santidad delante de Dios, y Dios mismo por eso les dijo que no subiera nadie más que Moisés. ¿Pero por qué Moisés? Porque Moisés, como empezó a estar en el secreto, poco a poco se fue haciendo una persona que mora en el secreto. Y eso es una persona que se parece a Jesús, que se parece al carácter de Jesucristo. Y quiero que me acompañen, por favor, mis hermanos, a Éxodo 34, 29. Bueno, Éxodo 34, versículo 29. Ok, Éxodo 34, versículo 29. Cuando ya lo tengan, regálenme un fuerte amén. Ok, y dice así: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Versículo siguiente: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. O sea, la palabra nos dice que Moisés empezó a tener una relación con Dios, pero no una relación de a de veras, no una relación a medias, sino una relación donde él dijo: Señor, yo me voy a comprometer contigo, yo voy a empezar a buscarte, voy a empezar a adorarte, voy a empezar a conocerte, porque cuando nosotros no pasamos tiempo con el amado, no conocemos al amado, y cuando no conocemos al amado, no podemos amar como el amado, porque solo Él es el único que puede cambiar nuestros corazones soberbios, nuestros corazones infelices, nuestros corazones orgullosos. Solo Él, y solo en su presencia, Dios nos puede cambiar. Y la palabra nos dice que Moisés pasó tanto tiempo con Dios que su rostro resplandecía. Él, en pocas palabras, él se impregnó de la palabra de Dios, él se impregnó del carácter de Dios. Y lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que pasar tiempo, porque es imposible que alguien que pase tiempo con Dios no se empiece a parecer a Dios. Es imposible que la llama, es imposible que la luz, su luz admirable, no nos impacte y no nos cambie si pasamos tiempo con Él. Es imposible, imposible. Yo creo que cada uno de nosotros, tal vez otros más, tal vez otros menos, pero todos hemos decidido abierto nuestro corazón a Cristo, y el resultado ha sido que Él ha hecho cosas grandes. Pero di conmigo, Él quiere hacer aún cosas más grandes. Amén. Así es que nosotros tenemos que buscar el secreto, porque solo así vamos a agradarle a Él. Después, otra de las evidencias de lo que Dios, de lo que Dios hizo con Moisés, es que Dios lo hizo un nuevo hombre. Y para ello quiero que me acompañen a Números, capítulo 12, versículo 3. Números 12, versículo 3. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Ok. Números 12, 13.
Dice así: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que Moisés, de ser un asesino, un colérico, una persona de pocas pulgas, Dios lo cambió a ser el hombre más manso que hay en la tierra. Dios le dio una nueva identidad, le dio un nuevo propósito, cambió en un giro de 180 grados su personalidad, su carácter, y lo llevó a ser la persona que Dios quiere y que Dios mandó a ser. Así es que la primer para que nosotros aprendamos a amar a otros, amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo, es amar, es pasar tiempo con el amado, es estar en su presencia, es tener una relación íntima con Dios, porque solo así el carácter de Dios se va a impregnar dentro de nuestro ser y vamos a irradiar esa luz admirable para amar a los demás. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal, pero la luz no se puede poner una lámpara, ¿verdad? Que hoy dijo, y se puede esconder, sino tiene que ponerse en el candelabro para que todos la vean. Entonces nosotros tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios, porque solo así Él va a cambiar nuestro corazón. La segunda razón por la que nos cuesta o no podemos amar a nosotros, a los demás, es porque no nos amamos a nosotros mismos. ¿Ok? Si quieres anotarlo, porque no nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo que no nos amamos, Alex? Bueno, pues realmente esa es la razón. ¿Por qué? Porque habemos muchos de nosotros, tal vez en nuestro pasado o incluso aún todavía, y si esa es tu condición, no te preocupes. Para eso estamos aquí, para aprender y para, con la ayuda de Cristo, poco a poco salir adelante. Y hay muchos de nosotros que no nos aceptamos tal y como somos, que no nos gusta nuestro temperamento, no nos gusta nuestro físico, no nos gusta nuestra personalidad, no nos gusta nuestra nacionalidad, no nos gusta nuestra estatura, nuestra complexión, no nos gustan nuestros dientes, nuestros ojos, no nos gusta muchas partes de nosotros, no nos gusta nuestro intelecto, no nos gusta nuestro trabajo, y eso es una de las razones por las cuales Dios sabe que no podemos amar a los demás, porque como no nos amamos a nosotros, pues menos vamos a amarnos a nosotros mismos. No por nada Jesús siempre dijo: ama a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo, porque primero, para amar a los demás, tenemos que amar a nuestra persona. Amarnos a nosotros mismos, hermanos, significa estar agradecidos y estar satisfechos con lo que somos y vernos con los ojos con los que Dios nos ve. ¿Ok? Eso es amarnos a nosotros, estar agradecidos y estar satisfechos con quiénes somos y vernos como Dios nos ve. Significa aceptar, número uno, nuestra identidad. ¿Ok? Si lo quieren notar, tenemos que aceptar nuestra identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? Pues que somos hijos de Dios si hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Que nosotros, no porque lo merezcamos, sino por su gracia, valemos sangre de Cristo. Que nosotros somos siervos de Dios, que somos creación de Él, que como dice Efesios 1, fuimos apartados desde antes de que se fundara el mundo para ser sus hijos, para ser sus hijas. Esa es la identidad que tenemos que abrazar, y hasta que no abracemos eso, no vamos a poder amarnos a nosotros. En Efesios, y se los quiero dejar de tarea, no vamos a ir allá, pero les pido que lo lean. En Efesios 1, del versículo 3 al versículo 14, nos habla de todas esas bendiciones espirituales que Dios nos dio a nosotros, que recibimos a Cristo, que somos hijos de Dios. Y hay una serie de bendiciones y que nos dicen quién eres tú, quién soy yo, quiénes somos nosotros para el Rey. Así es que nosotros tenemos que aceptar, número uno, que nuestra identidad.
Tenemos que aceptar también el propósito que Dios tiene para mi vida, porque muchas veces queremos hacer planes, pero como dice la palabra, pero el Señor dispone nuestros pasos. Muchas veces nosotros queremos hacer tal plan, pero Dios nos dice, no, yo te quiero para hacer esta misión. Y nosotros también tenemos que aprender a aceptar lo que Dios nos ha mandado a hacer. Tenemos que aprender a aceptar el plan para el cual Él nos ha llamado. Tenemos que aceptar nuestra edad, entender que si somos jóvenes, tenemos que ser felices siendo jóvenes. No tenemos que adelantarnos a otras épocas, a otros tiempos, que si somos adultos, tenemos que estar agradecidos por lo que ya vivimos, agradecidos con lo que somos y no desear volver atrás. Tenemos que estar agradecidos y estar conformes con los años, con la edad que tenemos. Siguiente, tenemos que estar conformes y tenemos que aceptar nuestro físico. Tenemos que amarnos tal y como somos, con todas las características que tenemos. Tenemos que quitar esas ideas que hay en nuestro corazón de que, ay, es que estoy fea, estoy feo, estoy narizón, estoy pelón, qué sé yo, muchas cosas. Tenemos que quitárnosla. ¿Por qué? Porque el Señor así nos ama y Él no se equivoca. Y si Él te dio esa complexión, si Él te dio ese color de piel, si Él te dio esa nacionalidad, Él es un artista, y un artista siempre aprecia su obra como lo más valioso, como una perla preciosa. Así es que nosotros tenemos que aceptarnos tal y como somos, y no tenemos que buscar ser algo que Dios no nos ha llamado a ser. También tenemos que estar de acuerdo con nuestros dones y con nuestras deficiencias, con nuestros talentos. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros, Dios nos ha dado la gracia de ser buenos en el fútbol, ser buenos cocinando, ser buenos para memorizar, ser buenos para predicar. Otros nos dio gracia a Dios para hablar en público, a otros Dios les dio gracia en las matemáticas, en la historia. En fin, hay muchos talentos que Dios nos ha dado, pero también hay cosas que no somos buenos y que también tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar que tal vez no tenemos todos los dones, ¿verdad? No tenemos todos los talentos, pero no por eso quiere decir que valemos menos o que somos menos que los demás, porque aún así Dios nos mira con ojos de amor y Él nos dio talentos para multiplicarlos para su gloria. Dios nunca te va a decir, oye, tienes muy pocos talentos, porque Él te los dio. Así es que nosotros tenemos que esforzarnos para multiplicar, para mejorar esos talentos que Dios nos ha dado. También tenemos que estar agradecidos con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Porque lamentablemente muchas veces no nos amamos porque creemos que nuestra satisfacción está en si nuestra cartera está llena, ¿no? O que si tenemos un auto de último modelo, o que si vivimos bien, ¿no? Y eso no es lo que quiere el Señor, porque nosotros tenemos que aceptarnos con lo que Dios nos ha dado, y también tenemos que estar agradecidos con lo que tenemos y con lo que no tenemos, porque la Biblia enseña que Dios da a todos conforme a su obra. Y claro, si Dios te ha prometido algo en su tiempo, Él lo va a hacer, pero que nuestra felicidad, que nuestra aceptación no dependa que si tenemos una chamarra, una ropa de marca o un auto o una casa, no, sino que nuestra aceptación venga de quien dice que somos para Dios. ¿Por qué? Porque solo así Dios va a poder trabajar en nuestro carácter y va a quitar lo que no está bien delante del Señor. Así es que la segunda razón por la cual no podemos amar a otros es porque no nos amamos a nosotros mismos. Así es que tenemos que aprender a amarnos para que una vez pasando tiempo con Dios, Él nos va a ayudar a amarlo a Él y también a amarnos a nosotros, y entonces vamos a poder amar a otros. Amén. Punto número 3. Otra razón por la cual no podemos amar a los demás o amar a nuestros hermanos. Hoy me quiero enfocar en eso, en amarnos como hermanos, ¿ok? Otra razón de la cual no podemos amarnos como hermanos en Cristo es porque no somos llenos del Espíritu Santo. Y al no ser llenos del Espíritu Santo,
la carne se hace más grande, se hace más palpable en nosotros y empezamos a tener comportamientos dentro de la iglesia o fuera de que le desagradan al Padre. Y para ello quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ok. Y es por eso, mis amados hermanos, que empezamos a tener comportamientos. Ahorita leemos el versículo. Pero el punto es que al dejar que la carne crezca en nosotros, hace que nos desviemos del propósito y del plan de Dios. Y yo creo que esto no le agrada al Padre, porque muchas veces murmuramos, muchas veces criticamos, muchas veces hablamos mal de nuestros hermanos a sus espaldas, y no me van a decir que no, porque es verdad. Creo que todos y cada uno de nosotros alguna vez hemos hablado mal de alguien dentro de la iglesia o dentro de otra iglesia, y eso no es lo que le agrada al Señor. Muchas veces decimos amar a Dios, pero cuando nos contesta un hermano mal, cuando son groseros, ¿qué pasa? Igual contestamos de la misma forma, o ya no los vemos con los ojos mismos con los que los veíamos antes, o somos groseros y porque estamos de malas contestamos mal, algunos llegamos tarde. Y eso no es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, porque esos comportamientos reflejan que el amor no se ha perfeccionado en nosotros. Y para ello quiero que me acompañen por favor a Santiago capítulo 4 versículo 11. Santiago capítulo 4 versículo 11. Ok, amén, ¿ya lo tienen? Amén, dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Este versículo es claro. Este versículo nos está diciendo que tenemos que dejar de murmurar, que tenemos que dejar de criticar, que tenemos que dejar de hablar palabras que no edifican al Padre, que no edifican el corazón del Padre. Porque ustedes creen que al Señor le agrada que nosotros, siendo sus hijos, a espaldas de otros, hablamos mal de nuestros pastores, hablamos mal de nuestros hermanos por cosas que tal vez son justas, tal vez son injustas, pero nosotros no somos Dios y no somos Dios para juzgar a los demás. No somos Dios para criticar, no somos Dios porque Él es el único juez. Nosotros hemos sido justificados por gracia. Y muchos pueden decir, pero bueno, ¿y quién los va a juzgar a ellos? ¿Cuándo van a recibir su castigo? Pues hermano, si Dios te ha perdonado a ti, ¿por qué no los va a perdonar a ellos? Si Dios es el juez y Él va a juzgar en su tiempo, ¿de qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? Porque Él tiene el plan y Él en su divina voluntad va poco a poco a moldear nuestro carácter, va poco a poco a moldear nuestro corazón. Así es que debemos de cuidarnos de juzgar, porque cuando la Biblia dice que hablamos mal de la ley es porque nosotros criticamos a los demás y nos creemos jueces, y haciendo eso desobedecemos al Padre. Haciendo eso estamos diciendo, ¿sabes qué? Tu gracia no vale, Jesús, porque estoy criticando a otros. ¿Y esto qué quiere decir?
que nos olvidamos que la gracia no solamente es para nosotros, es para también todas las personas. Entonces tenemos que cuidarnos de murmurar, tenemos que cuidarnos de criticar, porque es muy común y es muy fácil criticar, a señalar a quien está parado en este púlpito, quien está sirviendo, quien está en la cocina, en los baños, en la danza. Y es muy fácil hablar. Pero tenemos que entender que si realmente amamos al Padre, que si realmente anhelamos agradarle a Él, no podemos criticar lo que Él más ama. ¿Y qué es lo que Él más ama? Su iglesia. ¿Y quién forma su iglesia? Nosotros. Así es que cuando criticamos a nuestros hermanos, criticamos a Jesús. Porque Jesús dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, también me lo hiciste a mí. Entonces, cuando tú criticas al pastor, cuando tú criticas a un hermano, cuando tú criticas a alguien, no le estás criticando a él, estás criticando a Jesús. Estás criticando al Señor. ¿Vieron? Qué impacto, ¿no? Por eso tenemos que aprender a amarnos unos a otros. Y si no tengo nada bueno que decir, mejor no digo nada, porque no sea que una raíz de amargura me estorbe o no se estorbe y por ella muchos nos perdamos. Entonces tenemos que cuidarnos de hablar mal de otros. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos llene de su Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo va a poder llenarnos y va a poder ayudarnos a que se desarrolle el amor dentro de nosotros. Porque Zacarías 4:6 dice: porque no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no vas a poder amar a los demás en tu propia fuerza, que no vas a poder amar al hermano que está allá, que no vas a poder amar al hermano que grita, al hermano que se ofende, al hermano que grita. No lo vas a lograr en tus fuerzas. Tienes que pedirle al Espíritu que te guíe a amarlo con los ojos que Jesús los ve. Tienes que pedirle al Espíritu que lo ames como Él lo ama, porque Él es el único que puede cambiar nuestro ser. Y vayan conmigo a Gálatas capítulo 5 versículo 22. Gálatas 5:22 dice así: mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Un fruto del Espíritu Santo es el amor. Es el primero que menciona, y no por casualidad es el primero que menciona la palabra. Porque cuando tú empiezas a tener una relación con el Espíritu, Él va a producir amor. Amor hacia Dios, amor hacia tu persona, amor hacia tus hermanos, amor hacia incluso aquellos que se burlan de Dios, amor hacia aquellos que están lejos de Él, amor a tu jefe gruñón del trabajo, amor a tu maestro, ¿verdad? Amor a tus compañeros, amor a cada persona, porque solo Él puede producir. Así es que tenemos que pedirle al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, lléname de tu amor, lléname de tu gracia, lléname de tu presencia, porque solo contigo voy a poder amar a los demás como tú quieres que lo hagamos. Así es que el tercer punto es que por la falta del Espíritu en nuestro corazón no podemos amar a los demás, porque Él solo puede producir este. Y número 4, por la falta de perdón. Voltea al que está a tu lado y dile: chin, ya van a hablar de ti. Híjole, bueno, vamos a ver cómo sale. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 18 versículo del 21 al 35. Si quieren ir para allá está bien, pero no vamos a leer la historia porque tenemos poco tiempo. Pero esta parábola nos habla de dos deudores y nos habla de un rey que estaba en una provincia y que se le presenta uno que le debía 10,000 talentos.
Y este hombre, pues no tenía con qué pagarle. Le iban a quitar ya su familia, sus posesiones, y fue ante el rey para que el rey lo condenara. Pero dice la Biblia que este hombre se postró y le dijo: por favor, ten misericordia de mí. Estoy parafraseando: ten misericordia de mí, por favor, te lo pido. Y el rey tuvo misericordia, y como muchos saben, lo perdonó. Pero dice la Biblia que después de eso, este siervo se encontró con otro de sus consiervos que le debía solamente mucho menos cantidad, mucho menos talentos. Y la actitud de este siervo fue soberbia, fue una actitud que no demostraba gratitud con lo que él acababa de experimentar. Porque en vez de perdonarlo, ¿qué le dijo? Págame lo que me debes. Y su consiervo le dijo: no, es que perdóname, permíteme pagarte la deuda. No, perdónamela, ¿no? O sea, él le decía: perdóname, no tengo con qué pagarte. Él estaba pidiendo misericordia, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Que el siervo no lo quiso perdonar y que lo mandó a la cárcel, y que realmente pues el consiervo terminó ahí en la cárcel. Y la Biblia después dice que el rey, al enterarse de esto, mandó a llamar a este siervo que no perdonó y le dijo: si tú me debías 10,000 talentos y aquel hombre te debía mucho menos que eso, ¿por qué no lo perdonaste? Y como no perdonó, el rey mandó a este siervo malvado con los verdugos. Muchos de nosotros conocemos esa historia. Y realmente es por la falta de perdón que no podemos amar, porque el rencor es un espíritu, como algunos lo vieron en el retiro de renovación. Es un espíritu que se alberga en nuestros corazones y que nos nubla el entendimiento, y que no permite que seamos libres, que no permite que podamos amar a los demás. Y este hombre, el siervo malvado, el siervo que no perdonó, tenía este espíritu dentro de él y no estaba consciente de lo que el rey había hecho por él. No estaba consciente de lo que el rey le había perdonado. En esta parábola, el rey representa a Dios. Di conmigo: Dios. El siervo malvado es cada uno de los cristianos que no perdonan, de los hijos de Dios que realmente no saben lo que Dios ha hecho por ellos, y como no lo saben, no pueden perdonar. Y yo creo que lo que el Señor hoy nos quiere llamar es a perdonar a otros. ¿Por qué? Porque perdonar es amar, es olvidar y es volver a creer. Porque muchos de nosotros decimos que amamos a Dios, decimos que no, Señor, yo por ti lo que sea, yo te amo, yo te quiero, yo quiero seguirte. Pero cuando Él te dice: perdona al hermano que te ofendió, perdona al hermano que te trató mal, perdona al hermano que se portó grosero contigo, perdona al hermano que no te saludó, perdona al hermano que te hizo una cara fea, perdona al pastor. Ahí, ¿qué pasa con nosotros? La verdad es que si somos realmente sinceros, y Él sabe, Dios sabe, a muchos nos cuesta, si no es que a todos, pasar la ofensa. A muchos nos cuesta perdonar. Pero ¿saben por qué nos cuesta? Porque no estamos conscientes de la gran deuda que teníamos con el Padre. No estamos conscientes de que nosotros teníamos una deuda impagable con Él por nuestros pecados, pero que Él envió a su Hijo Jesús para perdonarnos, para quitar esa deuda y para que pudiéramos ser libres, para que pudiéramos ser hijos de Dios. Y tal vez muchos sabemos esta verdad, pero no la creemos, porque si la creyéramos, la viviríamos. Muchos de nosotros no vivimos esta verdad
porque nos gana más nuestro orgullo, nos gana más nuestro egoísmo y no permitimos que Él actúe. Tal vez muchos excusan con la clásica de que según dizque perdonaron, y llega un hermano, lo trata mal o la trata mal, y dice la clásica: yo ya lo perdoné, pero tomo mi distancia. Yo ya lo perdoné, pero mejor de lejitos para que no haya más problemas. Y quiero decirte que eso es una actitud mediocre, y es una actitud que le desagrada al Señor y que no demuestra el amor de Jesús. Y te voy a decir por qué. Porque Jesús, cuando Judas y Pedro le fallaron, uno lo negó y el otro lo entregó. Creo que si tú y yo hubiéramos hecho eso, no sé qué hubiéramos hecho honestamente. Pero estos hombres, siendo sus discípulos, estando con ellos 3 años, viviendo los milagros más grandes que se han visto en la tierra, uno, su íntimo, lo negó. Le dijo que no lo conocía y que le cayera un rayo si no lo conocía. O sea, en pocas palabras, Pedro se avergonzó de decir que era cristiano. Pedro se avergonzó de Jesús. Pedro no le importó y prefirió salvar su pellejo que decir lo que realmente él era. Y Judas, siendo un hombre que decidió y le ganó más la avaricia, le ganó más el dinero y decidió traicionar a Jesús, decidió traicionar al Salvador, al Hijo de Dios. Y muchos podían decir: no, pues Jesús, tú tuviste el derecho, hubieras tenido el derecho de decirle: ¿sabes qué? Sácate de aquí, Judas, sácate de aquí, Pedro. Tal vez muchos de nosotros hubiéramos hecho esto, pero Jesús no. Jesús no aplicó la clásica de lejitos mejor. Jesús no aplicó eso. Jesús lo que hizo al instante que Judas lo traicionó, le dijo: Judas, amigo, fíjense, le dijo: amigo, con un beso me traicionas. O sea, en pocas palabras le estaba diciendo: Judas, aunque tú me traiciones, yo te sigo viendo como un amigo. Judas, aunque tú me lastimes, yo te sigo amando y te sigo esperando. Y para mí, tú ya estás perdonado. Sin embargo, Judas, vamos, si vas a dar un aplauso a Dios, dáselo fuerte a Él, porque es para Él. Porque Judas hizo algo que a nuestros ojos puede ser de los pecados más horribles, pero Jesús no lo veía así. Para Jesús, Judas podía ser perdonado, pero como Judas no entendía quién era Jesús, pues decidió hacer lo que hizo, que es suicidarse, porque el enemigo, el remordimiento, cegó su entendimiento. Y no pudo darse cuenta que desde el primer momento, después de que Jesús le dio el beso, Jesús ya lo había perdonado. Y ahora vamos con Pedro. Pedro lo negó. Pedro tenía todavía un poco más de vergüenza porque él vio a la niña de Jairo resucitar. Él vio hacer milagros que solamente Santiago, que solamente Jacobo solamente Juan y él presenciaron. Él vio la transfiguración, él vio a Jesús convirtiéndose en su forma celestial al lado de Moisés y al lado de Elías. Él vio milagros y le dijo: Señor, yo nunca te voy a abandonar, yo nunca te voy a dejar, no importa lo que me pase, primero me muero, pero no te abandono. Eso en pocas palabras le decía Pedro, y Pedro se jactaba, ¿no? ¿Y qué pasó? Al final lo negó, y no 1, 3 veces. Y yo creo que Pedro estaba destrozado. Pedro, a pesar de que conocía a Jesús, pero igual el remordimiento no lo dejaba. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que Pedro no se quedó en el remordimiento. Pedro fue al arrepentimiento y no se separó de la iglesia. ¿Quiénes eran la iglesia?
los discípulos. Él no dejó de estar con los otros 10. Él siguió en el camino de Dios y esperando a Jesús. Y en su tiempo, en Juan 21, muchos lo hemos leído y aquí lo hemos leído. ¿Qué fue lo primero que le dijo Pedro? No, ¿qué fue lo primero que le dijo Cristo? Pedro, ¿me amas? O sea, yo creo Pedro nunca se hubiera imaginado que cuando volviera Jesús iba a decir esto. Tal vez Pedro iba a decir, Pedro pensaba, no, pues cuando llegue Jesús va a decir traicionero, o me va a decir, te lo dije, o me va a decir, ¿por qué? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué me negaste? Y Pedro, yo creo se imaginó muchos escenarios en su cabeza, pero yo creo que el que nunca se imaginó es que le iba a decir, Pedro, ¿me amas? Y esto nos muestra que nosotros tenemos que perdonar como Jesús. No por el hecho de que algún hermano dentro de nuestra iglesia o de otras iglesias o cualquier persona te haya hecho daño, ya sea físico, ya sea mental, ya sea de muchas cosas. Tú tienes que perdonarlo, tenemos que perdonarlo, como lo hizo Jesús. Y perdonar es pasar la ofensa. No tenemos que distanciarnos, porque por esas cosas, tal vez habemos algunos en esta iglesia que nos dejamos de frecuentar por algo que pasó. Y eso no es lo que quiere el Padre, porque el Padre quiere que así como Él nos perdonó, nosotros también nos perdonemos. Así es que hoy lo que yo les quiero invitar, lo que yo les quiero exhortar, es que cuando un hermano sea grosero, sea grosera, o te ofendas, porque existe eso, pasa eso y va a pasar, le pidas ayuda a Dios para que lo perdones y que ese amor que ustedes se tenían fraternal de hermanos no desaparezca. Que pienses en todas esas bendiciones, en todos esos buenos momentos que pasaste con esta persona antes de que ocurriera esto, y que no porque pasó la ofensa, no porque ocurrió un acontecimiento como este, ya le vas a dejar de hablar, o va a ser distinta tu relación, o lo vas a tratar diferente, porque Jesús no hizo eso. Jesús, al instante que fallaron, al instante que volvió a ver a estos hombres, a uno le dijo amigo y a otro le dijo, ¿me amas? Entonces, la lección es que todos tenemos que aprender a perdonarnos y a amarnos como Él nos ha amado. Santiago 2, capítulo 8, si quieren ir allá. Dice de la siguiente manera: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces la palabra nos dice siempre que tenemos que amar al prójimo. Y Jesús dijo algo muy curioso. Y ya para acabar, quiero que me acompañen a Efesios 4:32, por favor. Ok, dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Jesús, el mayor mandamiento, cuando le preguntaron a él, oye Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y alguna vez se han preguntado por qué Jesús siempre decía esto? ¿Por qué Jesús resumía toda la ley, resumía toda la Biblia en estos dos principios? Porque amar a Dios con todo tu corazón, mente, cuerpo y alma, y amar al prójimo como a ti mismo, es la única, di conmigo, única evidencia
de que todo lo que sabes, que todo lo que oras, que todo lo que ayunas, que todo lo que adoras y que todo lo que alabas, vives. Y que no solamente se quedan en palabras, sino que se convierte en vida y vida para otros, que es realidad y que nuestro Dios, del cual decimos que amamos, realmente es real y que realmente es verdadero. Así es que la prueba y la única prueba para demostrar que vivimos lo que creemos es que amamos a Dios sobre todo y que amamos a los demás como Él nos ha amado. Jesús nos pide que lo amemos como Él lo hizo. Y si Él, como dice este versículo, si Él nos amó tanto que nos perdonó de nuestros pecados, pues nosotros también tenemos que amar a los demás perdonando a los que nos ofenden. Jesús, y ya para acabar, ahora sí, Juan 15, versículo 12. Dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Si se fijan, es de las únicas, o tal vez la única vez que Jesús dice, este es mi, o sea, no él, dice mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Después Jesús más adelante en Juan 13 dice en Juan 13, versículo 31, dice, al 35, dice que en esto se iba a conocer que éramos discípulos de Jesús, que nos amáramos unos a otros. Así es que si tú dices, o si yo digo, o si decimos ser discípulos de Cristo, no se va a basar en qué tanto sabemos de la Biblia, aunque está bueno que leamos y está bueno que sigamos aprendiendo. No se va a basar en qué tanto oramos, aunque está bien que oremos, como ya lo dijimos. No se basa en qué dones del Espíritu tengas y si puedes profetizar, si puedes hablar en otras lenguas, si Dios te da conocimiento sobre tal persona y la gente se queda wow, así como David Sylvester. No, tampoco es si ayunas. Tampoco es si estás en la alabanza o en los baños o en la cocina o en la consola. La única prueba de que realmente muestra que eres discípulo o que somos discípulos de Jesús es que nos amamos unos a otros como Él nos ha amado. Y el propósito, el fin, es que lleguemos a tal punto que nos amemos entre nosotros a tal grado que estemos dispuestos a dar nuestra vida por amor a nuestros hermanos. Porque 1 de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso dice 1 de Juan 3:16. Entonces tenemos que llegar a tal grado, pedirle ayuda a Dios, que nos guíe a amar a los otros como Él nos ha amado. Y no es fácil, porque no lo es. Pero si decidimos tomar acción, Dios lo puede hacer como lo hizo con Moisés. Dios lo puede hacer con muchos, como lo hizo con muchos hombres y mujeres de Dios. Y Él anhela que nosotros como sus hijos nos llevemos bien. Porque ¿cómo queremos que Dios llene esta iglesia aún más si entre nosotros no nos amamos? Si no nos saludamos, ¿por qué pasa eso? Cuando llegamos a los servicios no nos saludamos, no nos despedimos. Hay gente que un día sí te saluda, otro día no, ¿verdad? Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que si saludas los jueves, también saludes los domingos. Que si saludas tal día, también lo hagas. Que si abrazas, abraces a todos. Que seas parejo. Que no excluyas a ciertos hermanos. Que no trates mejor a unos que a otros. Que si ves a un hermano nuevo, lo saludes, le digas, ¿cómo estás? Le hagas la plática.
porque eso va a hacer que su corazón se alegre y eso va a motivarlo, no por ti, sino por el Espíritu que mora en ti, que va a tocar su corazón y lo va a guiar a seguir yendo a este lugar. ¿Ok? Entonces, hoy quiero hacer algo y para ello, hermano, le pido que hermano Pedro se puede venir aquí. Esto es para valientes, digan conmigo valientes. ¿Y quién es valiente? Amén, amén. Pues tú decides si eres valiente o no. Dios quiere que todos seamos valientes, pero quien decide si eres valiente o no, no es Dios, eres tú. Y si tú eres valiente, vamos a hacer algo. Yo te invito a que puedas levantarte y vamos a orar. Vamos a orar y si tú sabes que has tenido o tuviste una discusión, un problema, algo que no le agrada al Padre con algún hermano, con alguna hermana y está en este lugar, yo te pido que vayas con él o con ella y que le pidas perdón. Sé que tal vez puede dar pena, puede que tal vez no todos estén dispuestos, pero ese es el primer paso para ser libres y para que nos unamos, porque el Espíritu se mueve donde hay unidad. Y si no hay unidad entre nosotros, Él no va a poder hacer lo que Él quiere hacer, y no porque Él no pueda, sino porque Él quiere, pero nosotros tenemos que hacerlo. Así es que yo les pido que puedan ir con esta persona, y si esta persona no está ahorita, vamos a orar. Tú ora por esta persona y perdónala por lo que te ha hecho, y cuando venga a la iglesia, si es que hoy no vino, pídele perdón. O si está en tu casa, en tu familia, es tiempo de restaurar, es tiempo de reconciliarnos con Él, con esas personas que nos han ofendido, porque el Padre ya nos ha perdonado. El Padre nos dio a su Hijo por amor a cada uno de nosotros, y Él lo que nos pide es simplemente que nos dispongamos para que Él nos ayude a amar a nuestro prójimo. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por este momento en tu presencia, Padre. Y el día de hoy venimos a orar. Y Padre, perdónanos, Señor, si hemos sido groseros con nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, si les hemos contestado mal. Si tal vez por situaciones del trabajo, del día, llegamos a la iglesia y no tenemos una buena actitud y nos hablan y nosotros contestamos de una mala manera. Perdónanos, Padre, si cuando alguien nos ha ofendido, en vez de perdonar, hemos mirado con otros ojos y decimos que perdonamos, pero nos alejamos de esas personas. Ya no convivimos como antes. Dejamos que esos acontecimientos quiebren nuestra relación como hermanos en la fe. Perdónanos, Señor, si preferimos estar con nuestro orgullo y no perdonamos como tú nos perdonaste. Padre, perdónanos si cuando llegamos a la iglesia no saludamos, no abrazamos, o solamente con nuestros amigos, con quien nos llevamos más, pero a los otros no los saludamos, no les hacemos la plática, no hablamos con ellos. Perdónanos, Padre, si a veces estamos tan enfocados en nuestro servicio que nos olvidamos de ti. Perdónanos, Padre, porque no amamos a los demás. Y tal vez decimos que te amamos a ti, pero realmente no lo hacemos porque no amamos a tu iglesia. Señor,
Hoy no queremos ser iguales, no queremos salir iguales. Queremos perdonarte, pedirte perdón a ti y también pedir perdón a la gente que hemos herido y perdonar a quienes nos han herido, porque sabemos que cuando perdonamos, tal vez nosotros no quedamos tan satisfechos, pero tú sí. Tú sonríes cuando perdonamos a otros, porque nos parecemos más a ti. Así es que, Señor, te amamos, te glorificamos. Y, Señor, haz tu voluntad, amado Padre. Y ahí, hermano, en donde estás, yo te invito a que, si ahí está la persona que te lastimó, que tú lastimaste, le empieces a pedir perdón. Dile por qué la tienes que perdonar. Y vas a repetir conmigo: el día de hoy, yo te perdono por... Y dile a esa persona por qué la tienes que perdonar si está aquí. Y si no está aquí, ora y dile a Dios por qué lo tienes que perdonar o por qué la tienes que perdonar. Tal vez porque fuiste grosero, fuiste grosera conmigo, porque no pones atención, porque un día me amas y otro día me contestas mal, eres voluble, un día me saludas, un día no me saludas, un día quieres seguir a Dios, otro día no quieres seguir a Dios, un día te levantas con ganas y otro día no quieres ir a la iglesia. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque eres fiel. Y enséñanos a amar como tú amas. Enséñanos a ver a cada hermano como si fuera Jesús y tratarlo como si fuera Jesús, amarlo como si fuera Jesús, porque cuando hacemos eso nos parecemos más a nuestro amado, a ti, Abba Padre. Te damos gracias por este mensaje, Padre. Te damos gracias por este día y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a que esto no solo se quede en palabras, sino que podamos vivir y esta enseñanza y amarnos como tú nos has amado. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque eres bueno. Y te damos gracias porque tú eres fiel. Pero hoy nos comprometemos. Y si tú te comprometes, hermano, levanta tu mano. Hoy nos comprometemos a amar como tú nos amas a otros. Tal vez no va a ser sencillo, tal vez va a ser un proceso, pero hoy estamos dispuestos a crucificar nuestro orgullo para agradarte a ti. Te damos gracias por este día y te damos gracias por tu amor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso fuerte a Dios. Amén.